La invención de la escritura marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Antes de ella, las fuentes de información son fundamentalmente arqueológicas, como vasijas, entierros, casas o restos óseos. La escritura nos transmite información más precisa referente a creencias y pensamientos. Nos da nombres, eventos, fechas y datos de comercio, cantidad de productos cosechados e impuestos. Esta es una de las razones por las que se considera como prehistoria al periodo de tiempo antes de la escritura, y tras ella se habla de historia. Los registros de escritura más antiguos se han encontrado en Mesopotamia, y en este video se abordará la historia de esta región del mundo desde el 7000 al 2004 a.C., correspondientes a los periodos de urbanización, sumerio, acadio y renacimiento sumerio. En un segundo video se abordará el periodo correspondiente a Babilonia, del 2004 al 539 a.C., y en el tercero se verá solo la religión. Los mesopotámicos nos heredaron la rueda, la moneda, el sistema sexagesimal usado para contar segundos, minutos y horas, también el arado, el bote y la vela, así como la metalurgia del cobre y bronce. Pero será la escritura, surgida en Sumer, la razón por la que esta zona cobrará tanta importancia, y la concepción de que la historia surge con la escritura dio título a uno de los textos clásicos de la historia sumeria, escrito por Samuel Noah Kramer en 1956, y que da una idea de la importancia de esta región para la humanidad. La historia empieza en Sumer. Mesopotamia es una región geográfica en donde se desarrollaron varias culturas que se fueron integrando sin hacerlo del todo, pero también se le nombra así a un periodo de tiempo que, para los fines de estos videos, va del 7000 a.C. al siglo V a.C. Esto es, la historia de Mesopotamia es la historia de las culturas que se desarrollaron en esta región durante este tiempo. Los griegos bautizaron a esta región como Mesopotamia, que quiere decir país o lugar entre ríos, ya que la rodean los ríos Tigris y Éufrates, e integra, junto con Egipto, la zona que se conoce como el Creciente Fértil. Ahí se desarrollaron varias culturas que convivieron y pelearon entre sí durante siglos, influenciándose mutuamente pero sin unificarse. Pero esto no quiere decir que al surgir una cultura la otra desapareciera. De hecho, se mantienen y por momentos vuelven a tomar fuerza. Incluso cada cultura posee su propia periodización. Estas culturas influyeron o construyeron ciudades las cuales llegaron a tener su propia periodización. Así, ciudades importantes como Ur o Babilonia tienen una periodización y son gobernadas por ciertas culturas que poseen su periodización. Y todas conviven en Mesopotamia, zona que se le ha intentado dar una periodización que integre a todas. Todo esto hace que no exista un consenso entre los especialistas, por ello se debe advertir que la cronología planteada en este video está sujeta a discusión y no trata de ser total, más bien busca ser lo más general posible y solo para fines divulgativos. La urbanización se refiere al desarrollo de las técnicas agrícolas con el fin de crear ciudades que se mantengan gracias a las cosechas y que den seguridad de alimento y tiempo para otras actividades, surgiendo grupos con trabajos especializados, así como aquellos que tomarán las decisiones en lo que se ha denominado las grandes organizaciones, que son dos, templo y palacio. Esto es lo que diferencia una aldea de una ciudad. El templo y el palacio son centros administrativos donde se acumulan los excedentes de producción, todo lo que se recolecta de las cosechas por parte del gobierno para luego redistribuirlo. Pero también se deben desarrollar técnicas artesanales propias, lo que indica innovaciones tecnológicas, desarrollo de metalurgia, telares y técnicas de cocido reflejado en la cerámica, de ahí su importancia. Otra característica es el comercio a larga distancia, pues indica control o negociación para transitar caminos lejanos del centro de poder. Para lograr esta urbanización, Mesopotamia atravesó diversos periodos en los que surgieron dos grupos culturales, divididos por periodos históricos, uno al norte y otro al sur. En el norte destacaron las culturas Hasuna, Samarra y Tel Alaf, y al sur las culturas Obleid
Uruk y Hemdet-Nars. Estas fueron las primeras en asentarse en las llanuras, iniciando el proceso de sedentarización y el proceso de urbanización. La cultura Hasuna realizó enterramientos diferenciados por edades, a los niños se les colocó en jarrones bajo las casas y a los adultos se les inhumaron fuera de la ciudad. Además usaron arcilla para la cerámica. La cultura Samarra perfeccionó la cerámica, encontrándose vasos de mármol traslúcido. Practicaron la caza, pastoreo y agricultura, siendo los primeros en usar las crecidas del Tigris para cosechar trigo, avena, cebada y lino. La cultura Telf Alaf perfeccionó aún más la cerámica. Algunas calles estaban pavimentadas y realizaron enterramientos e incineración de cuerpos. La cultura El Oblei logró una cerámica de extraordinaria calidad y progresó en el uso del metal. Fueron los primeros en realizar la metalurgia. Además, practicaron la navegación y el comercio. Aquí ya se aprecia el dominio de los sacerdotes y del templo o sigurat en la sociedad. Al interior se realizó el comercio y la administración, lo que nos habla de una clara diferenciación de clases sociales. Inventaron el arado y el carro con 4 ruedas, aumentando la producción de alimento y con ello aumentó la población. El período de Uruk se refiere a la ciudad del mismo nombre. En ella se edificaron murallas y crearon sellos en forma de cilindro que sirvieron como firmas de administradores, así como numerales y el uso del sistema sexagesimal. Pero el legado más importante es una serie de pictogramas representando diversas cosas como cabeza, pan, vaca, arado, lugar, entre otros. Con ellos se representaron acciones, por ejemplo, al juntar los pictogramas de cabeza y pan se leía como comer. Así, hacia el año 3300 a.C. surgirá lo que tradicionalmente se conoce como la primera escritura, aunque hoy en día esta afirmación se encuentra en discusión, pues otros investigadores consideran que fue en Egipto donde se realizaron los primeros sistemas de escritura. La escritura que surgió en este periodo en Mesopotamia se ha denominado cuneiforme, pues son signos en forma de cuña y ganchos que se imprimían con la ayuda de un estilete duro sobre tablillas de arcilla húmeda, que eran secadas al sol y después cocidas en hornos, llegando a ser tan sólidas como una roca. Se creía que la escritura surgió con fines administrativos, estrictamente contables, vinculada a la administración del templo y su economía, pero se han encontrado tablillas que servían para la enseñanza de la escritura y documentos legales, lo que muestra que su uso fue más diverso. Para finalizar, la cultura Hemdet-Nars muestra una mayor organización, figurando los en o señor, con una función de sacerdote-gobernador. Realizaron intercambios con Egipto y la jerarquización social se marcó más con el uso de obreros. Emplearon el cálculo y la contabilidad para contabilizar la recaudación de tributos. Todas estas características han hecho que los investigadores consideren que, hacia finales de su época, los integrantes de la cultura Hemdet-Nars sean llamados sumerios. Sumer es una región al sur de Mesopotamia en donde se fundaron ciudades con una cultura en común. Las ciudades más importantes fueron Ur y Nippur, aunque la que predominó fue Uruk. Es importante retomar lo que fue el periodo de la cultura Uruk para comprender que en este periodo ya existía una compleja cultura urbana caracterizada por el templo y palacio, y laboraban hombres libres, artesanos, labradores, ganaderos, obreros metalúrgicos y canteros, los cuales arrendaban tierras, pues la agricultura fue la principal fuente de riqueza, pero también estaban obligados a cumplir un servicio militar. Destaca la ciudad de Ur, con sus 2.500 tumbas humildes y 12 tumbas de la élite, conocidas como las tumbas reales de Ur, y que datan del 2600 a.C. Se han encontrado inscripciones reales y textos literarios, como el poema de Gilgamesh, que dio un mayor conocimiento en torno a la religión. Durante el periodo sumerio o predinástico, al norte de Mesopotamia se fundó la ciudad de Akkad por tribus semitas, con quienes Sumer tuvo diversos conflictos, pero en general se dio una buena convivencia, adoptando los acadios la escritura sumeria para plasmar su lengua. Pero en Akkad subió al poder Sargón, destronando al anterior rey Ur-Zababa. No se sabe cuál era su verdadero nombre, ya que Sargón quiere decir el verdadero rey. Sargón enfrentó el dominio sumerio y en el 2334 a.C. derrotó a Lugal-Sagesi, rey de Uruk,
y después sometió a todas las ciudades-estado, convirtiéndose en Sargón el Grande, considerado el primer imperio de la historia. Bajo su gobierno, el acadio se convirtió en la lengua oficial, se dio una mayor importancia a la propiedad privada y el poder real se separó del religioso, esto es, hubo una separación entre el templo y el palacio. También se mantuvo un ejército permanente de 5.400 hombres de todas las aldeas y unificó los pesos y medidas en las zonas conquistadas, lo que posibilitó el comercio entre ciudades que se habían ignorado. Con su nieto, Naram-Sin, el imperio llegó a su apogeo militar, político, económico y cultural al extender sus dominios a nuevos territorios, por lo que se hizo divinizar, llamándose Dios de Agade y Rey de las 4 regiones. Sin embargo, diversas rebeliones sumerias y la invasión de diversos pueblos como los Guti, Lulubi y elamitas lo debilitaron. Durante el gobierno de Shar-Kali-Sharri, hijo de Naram-Sin, Sumeria se independizó y alcanzó su punto más alto con el príncipe Gudea. También la tribu de los amoritas, de origen cananeo, se liberó del yugo, pero fue el constante ataque de los grupos gutis lo que llevaron finalmente a su caída, quienes tomaron el control por 91 años, sin que pudieran cimentar su poder, siendo derrotados y expulsados por los sumerios. El renacimiento sumerio se divide en 2 fases. En la primera, gobernó uno de los reyes más importantes, Gudea, quien realizó construcciones religiosas y comerció tanto con Egipto como con las culturas del Valle del Indo. Fueron sus descendientes quienes se enfrentaron y derrotaron a los gutis, momento que inicia la segunda fase del renacimiento sumerio. Unieron ciudades a través de caminos, mejoraron el comercio y alcanzaron un mayor esplendor, pero alrededor de ellos surgieron grupos que amenazaron las fronteras, por lo que el control no fue total. Los atacaron grupos amoritas, elamitas y susianos, provocando pérdidas de cosechas y fortalecimiento de poderes locales ante la debilidad del Estado central que llevó a la toma y destrucción de la ciudad de Ur.